Bueno, vamos a empezar con los alcanos y vamos a estudiar primero algunas propiedades físicas de los mismos, como puede ser el punto de ebullición o el punto de fusión. Como veis en esta diapositiva, fijaros a la derecha tenéis una gráfica donde en el eje X número de carbonos y en el eje Y temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta el número de carbonos de una molécula de alcano, su punto de ebullición también lo hace. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que los alcanos no tienen grupo funcional, no son polares, por tanto, pues significa que a mayor número de carbonos, mayor masa, mayor intensidad y número de fuerzas de London, luego mayor temperatura de ebullición. Os recuerdo qué significa ebullición. Energía que hay que aplicar a una sustancia para convertirla de líquido a vapor. Y si os fijáis abajo, pues tenemos otra gráfica también en el eje X número de carbonos y en el eje Y temperatura de fusión, o sea, temperatura a la cual un sólido se convierte en un líquido. Como veis, también aumenta con el número de átomos de carbono. En principio, debido también al mismo fenómeno, las fuerzas de London, que se incrementa con el número de átomos de carbono. Pero la gráfica, como veis, presenta cierta... no es tan continua, no presenta una homogeneidad como la de arriba, sino que parece que va en zigzag. Bueno, os explicaré algo relacionado con los puntos de ebullición. Ya hemos visto que a más átomos de carbono, mayor puntos de ebullición. Bien, ahora vamos a comparar los puntos de ebullición para dos moléculas que tienen el mismo número de átomos y el mismo tipo, los mismos números de carbonos y el mismo número de hidrógenos, como es el pentano lineal y el pentano ramificado. ¿De acuerdo? Aquí en el centro de esta cruz significa que hay un átomo de carbono y en los terminales de estos segmentos también hay átomos de carbono. Pues bien, fijaros, para el mismo número y tipo de átomos, sin embargo, el punto de ebullición de las moléculas lineales es superior al punto de ebullición de las moléculas esféricas. ¿Cómo se explica esto? Pues debido a la superficie de contacto. Aquí los tenéis. El pentano lineal tiene una superficie de contacto muy superior con otra molécula de pentano lineal muy superior a la del pentano esférico. Pues bien, recordad que las fuerzas de London dependen de la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor número de fuerzas de London, por lo tanto es lógico pensar que la temperatura de ebullición aumenta, como veis aquí. Conclusión, por tanto, para el mismo número y tipo de átomos, cuanto más lineal es la molécula, mayor es su punto de ebullición. Sin embargo, en el punto de fusión es justo al revés. ¿Qué es que aquí no operan las fuerzas de London? Sí, sí que opera. No opera la superficie de contacto, sí que opera. Pero tenéis que recordar de química general el tema de cristalización. Aquellas sustancias que pueden cristalizar, es decir, colocarse de manera ordenada, suelen dar lugar a puntos de fusión superiores a las mismas moléculas que no son capaces de formar cristales o de ordenarse en estado sólido. Por lo tanto, ¿quién formará mejor un cristal? ¿Quién se ordenará mejor, una molécula esférica o una lineal? Pues una esférica, que tiene una simetría perfecta. Por lo tanto, conclusión, para el mismo número y tipo de átomos, cuanto más esférica es una molécula, o sea, más ramificada, mejor cristaliza y por tanto su punto de fusión aumenta. Bueno, aquí tenéis por ejemplo metano sólido, cristalino. La molécula de metano se puede asimilar a una pequeña esfera y cristaliza de manera ordenada. Bueno, los alcanos, como están formados por enlaces sencillos, pues los átomos pueden girar a lo largo de esos enlaces sencillos como si fuese un eje que une dos ruedas, o sea, tiene un giro libre. Pero eso quiere decir que las moléculas, aunque giran libremente alrededor de sus enlaces sencillos, todas las posibilidades, todas las conformaciones posibles durante esos giros tienen la misma estabilidad? Pues no.
Fijaros, aquí os he puesto la gráfica de estabilidad para la molécula del butano, representando la energía debido al giro de la molécula a través del enlace central carbono-carbono. Pues bien, como veis en los extremos he puesto las conformaciones más estables, o sea, las que tienen menos energía. En química lo que tiene menos energía es más estable. Como podéis comprobar, las más estables son aquellas que tienen los grupos CH3 muy alejados, en posición anti. Los grupos CH3 son voluminosos. Por lo tanto, si están lejos, eso quiere decir que la molécula pues, se encuentra de una forma más estable. ¿Y cuál es la situación menos estable o más inestable? Aquí la tenéis en el centro. Si os fijáis, es aquella conformación en la cual los dos grupos metilo, que son muy voluminosos, están lo más cerca posible entre ellos. Si están muy cerca, lo lógico es que se estorben, que se molesten, que intenten repelerse, y eso provoca que la molécula en esta situación sea muy inestable o sea muy energética. Bien, seguimos. Aparte de los alcanos lineales o ramificados, también tenemos cicloalcanos, es decir, los alcanos pueden formar ciclos, anillos sencillos. Aquí tenéis ciclo, este es el ciclopropano, un anillo de 3 átomos de carbono, este es el ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ciclohectano y este el ciclohexano. Os he puesto en esta gráfica la energía relativa de cada uno de los anillos. Como comprobáis, el anillo más inestable es el de 3 eslabones, o sea, el ciclopropano. Y fijaros, los más estables son estos tres: ciclopentano, ciclohectano y ciclohexano. Son los más estables y son, por tanto, los más frecuentes en la naturaleza. Lo que es estable suele ser menos reactivo. Los dos primeros, ciclopropano y ciclobutano, son muy inestables, tienen mucha energía y por tanto son muy reactivos, enormemente reactivos. ¿Podéis explicaros por qué son tan reactivos los dos primeros y los otros tres lo son mucho menos? Os recuerdo que estamos en alcanos. Los carbonos tienen todos ellos geometrías tetraédricas, o sea de 109,5 grados. Por lo tanto, fijaros, en el caso de un ciclopropano los ángulos son de 60 y en el caso del ciclobutano son de 90, muy alejados de los de 109. Eso provoca que sean enormemente inestables e inmediatamente se rompen para que los carbonos adquieran los ángulos de enlace de unos 109,5 grados. Y los otros, fijaros, el ciclopentano prácticamente 108 grados, prácticamente tiene una disposición tetraédrica. El ciclohectano y el ciclohexano son 128, el ciclohexano serían 120, muy alejados de los de 109. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos anillos? Se doblan. Y aquí tenéis el más común, el ciclohexano, que para adquirir una configuración geométrica tetraédrica con ángulos de enlace de 109 se dobla con esta conformación que se denomina silla.